Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Bueno, aquí estamos nuevamente en Diálogo, dialogando con un programa realizado por los estudiantes de la Dirección de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Agradecemos al canal regional, agradecemos también al Arzobispado, que nos permite dialogar, conversar, intentar buscar la esencia de lo que acontece en el ser humano, en la vida, para poder iluminarnos y actuar en consecuencia. Y hoy día tenemos un programa realmente bueno. Tenemos al rector de la Universidad de Concepción, que está de aniversario, 86 años. 96. 96 años, o sea, 4 años más, los 100. Así es, un centenario. Y a don Sergio Lavanchí, ampliamente conocido, ha estado 17 años a la cabeza de la universidad, y tenemos también a la directora de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción, la señora María Soledad González, que, entre paréntesis, acaba de celebrar los 50 años del precioso mural que está en la sala de arte. Y la idea es conversar de la Universidad de Concepción, que evidentemente es un hito de la ciudad y también del país, es la tercera universidad más importante de Chile, pero también conversar de la cultura, de los grandes cambios, cómo vincular las humanidades, la ciencia con el arte. Así que yo les agradezco que estén aquí. No, primero que nada, agradecer su invitación, Monseñor. Le pedí a María Soledad que me acompañara, porque esta invitación, si usted lo recuerda, surgió cuando usted asistió a la conmemoración de los 50 años del mural Presencia de América Latina. Así es. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, pensé que después se iba a olvidar, pero resulta que la semana pasada me dijeron que ya me tenía hora y día para venir. Y le pedí a María Soledad que me acompañara, porque ella es la voz autorizada en cultura. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes también para compartir lo que estamos haciendo en extensión y en la parte cultural artística en la Universidad de Concepción. Yo quisiera partir con lo siguiente. He estado leyendo a Steve Jobs, su obra, y él tuvo una intuición interesante. Su propósito era vincular tecnología y humanidades. Y se podría ampliar, además, usted es ingeniero, usted es artista, de hecho hemos hecho algunas cosas en conjunto. ¿Eso se da en la universidad, por ejemplo, a un estudiante de ingeniería le interesa el arte, un chiquillo de arte le interesa saber qué pasa con las matemáticas, o todavía son lugares estancos? Permiso. No, pero por supuesto. No, nosotros desde el año pasado estamos justamente promoviendo la ciencia y las artes, que poder verlas en conjunto y poder tener una visión horizontal. Hicimos un llamado a la comunidad universitaria, docentes, alumnos de pre y posgrado, a participar de esto. ¿En qué consiste? Hacer duplas de alguien de la ciencia y con alguien de arte. Para hacer un proyecto en conjunto. Y el año pasado se hizo algo muy interesante y ya tuvimos el primer resultado, que trabajó una chica no importa el nombre, de biología. Y ella presentó el proyecto. Tenemos un jurado, una comisión que elige estos proyectos, y se desarrolló. Y el desarrollo, ¿cuál es el premio? El desarrollo de la obra, ya sea plástica, literaria o musical. ¿Y se juntó con un artista? Se juntó exactamente, y fue muy bueno. Y este año a mí me parece muy interesante porque son dos áreas de la universidad. Es una ex titular, está egresada de la carrera de Artes Plásticas, con alguien de Bosques, se llama... Forestal. Forestal. Es que sabes que están investigando sobre los pigmentos en los hongos. Y es muy interesante. Bueno, y ellos se ganaron este año participar en este proyecto de ciencia y arte. Los forestales son los que están viendo los hongos en los bosques, ¿no es cierto? Y están creando unos pigmentos. Y un artista de terminal de arte va a trabajar con estos pigmentos para desarrollar obras. Así que es interesante.
Dígame una cosa, señor rector, usted lleva muchos años en la universidad. Si usted tuviera que definir la universidad hace 40 años atrás respecto de la universidad de hoy, ¿cuál es el gran cambio, el cambio de paradigma y qué impacto ha tenido la tecnología y las comunicaciones en todo esto? Pensando en el futuro, digamos. Sí. A ver, si uno mira la universidad, como usted dice, hace unos 40 años atrás, ¿cierto? O más incluso, cuando éramos estudiantes. Sí. Obviamente que hay dos aspectos que tienen que ver con esta visión y esta concepción que uno tiene de la universidad. En el caso de la Universidad de Concepción, el primer aspecto tiene que ver con todo lo que son sus fundamentos, ¿cierto? Su misión, su visión, que la verdad es que eso no cambia con las tecnologías. Los principios universitarios, en el caso de la Universidad de Concepción, son los mismos que le imprimieron los fundadores, ¿cierto?, hace ya 96 años. Es un aspecto de la universidad que es como un elemento invariante, ¿ya? Como la roca. Claro, ¿cierto? Ya. Lo que no cambia, porque está ¿Y cuáles son en los cimientos ¿Cuáles son? mismos de la universidad. Bueno, la forma como se definió como una universidad, primero, que iba a contribuir en la formación de profesionales y científicos, por supuesto con calidad, pero también aportar a la sociedad no solo profesionales y científicos, sino conocimiento a través de la investigación, a través de la innovación. Ya en esos tiempos existía en los fundadores la idea de que esta universidad tenía que ser un aporte real, como decía, no solo en la formación de personas, sino que también en el aporte que se hace al país, a la región, en estos otros aspectos. Y después viene lo otro, o sea, lo que sí cambia, y en esto tiene que ver mucho, por supuesto, todos los aspectos tecnológicos que se van conociendo, ¿cierto?, que se van descubriendo y que las universidades, los académicos, los investigadores lo van utilizando para realizar las actividades de otra manera. Ya. Entonces yo distingo esos dos aspectos cuando usted me pregunta, monseñor, los cambios que lo que ha habido. Primero eso, la roca, como usted decía, y después esto otro. Claro que hoy día ha cambiado muchísimo la forma de enseñar, utilizando las TIC, ¿ya? La forma de hacer investigación con el nuevo equipamiento y, repito, las nuevas tecnologías que existen, lo que ha producido un cambio muy grande, ¿ya? Muy grande respecto de esto. Por ejemplo, si uno piensa en la parte computacional, si uno piensa en 30, 40 años atrás, ¿cierto? Evidentemente esa herramienta no estaba como está hoy día. Usted tiene hoy día un iPhone o uno de estos aparatos chicos, ¿cierto? Y tiene una memoria y una capacidad de procesar datos que en ese tiempo tenía que tener una sala poco menos para tener ese computador. El famoso Barrow 4800. El IBM, ¿cierto? Con las o el tarjetas. IBM 3700 con la tarjeta, claro. Entonces, ahí había un cambio enorme. Hoy día, por ejemplo, los jóvenes, los niños incluso, manejan las tecnologías, pero mucho más que sus padres, y le enseñan a sus padres, ¿cierto?, a cómo usar todas estas nuevas tecnologías. Entonces ahí se produce un cambio muy grande en esta forma de enseñar, de comunicar el conocimiento, de transmitir el conocimiento y también de cómo hacer la investigación. Y la relación con la autoridad también ha cambiado, ¿no? Por supuesto, porque ya esa es una cosa que no tiene que ver con las tecnologías solamente, sino que tiene que ver con una forma de conducirse, ¿cierto?, en estos valores que siempre nosotros tratamos de inculcar. Ahora, el concepto de autoridad también ha cambiado. Mucho. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado incluso en la relación padre-hijo. Claro. ¿Cierto? Ya no está ese padre autoritario, ese padre que había que tratar de usted, ¿cierto? En fin, o sea, si nosotros recordamos eso, esa relación cambia, porque el concepto de autoridad se tiene de manera distinta hoy día. Y depende de qué autoridad estemos hablando. Puede ser una autoridad paterna, ¿cierto? Una autoridad materna, puede ser una autoridad política o una autoridad de instituciones. Sí, claro. Esa relación, por supuesto, que ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado para bien en muchos aspectos. Y en otros aspectos también tiene sus problemas, ¿cierto?, de que si ya no se habla de autoridad con esa imagen de que es de imposición, ¿ya? La autoridad es la que impone, pero sí por lo menos
tener ese concepto de la jerarquía que tiene que haber de estos valores, del respeto que tiene que haber a las personas que tienen más experiencia, ¿cierto? O que tienen ya una vida trazada y que pueden de alguna manera transmitir eso a las generaciones más jóvenes. ¿Existe en la Universidad de Concepción, debe existir, digamos, ese profesor que al menos yo conocí, venerable, digamos, que le ha dedicado la vida a la investigación, que es el que da testimonio, el que sabe, el que está dedicado a los alumnos, o eso también ha ido cambiando un poco? ¿Y de qué manera la universidad, que es una universidad pública, digamos, no es una universidad estatal, pero pública, como la Universidad Católica, vive en eso? ¿Existen todavía esos personajes así? Yo creo que sí, o sea, los estudiantes distinguen muy bien y aprecian muy bien, y también los pares, a aquellos académicos que por su dedicación, por la seriedad con que hacen su trabajo, por el cúmulo de conocimientos que tienen, por la disposición que tienen a entregarlo, tienen un respeto, yo no diría tal vez como antes, que podría ser ese respeto iba acompañado de lo que decíamos de la autoridad, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en Alemania, el Herr Professor, ¿no? Claro. No, pero sí ese reconocimiento y ese respeto a ese académico, a ese profesor, que tiene esas características, ¿ya? Eso existe. Ahora, a su vez la universidad tiene, y las universidades en general, tienen formas también de hacer esos reconocimientos institucionalmente. Claro. Por ejemplo, la calidad de profesor emérito, ¿ya? Emérito es para la persona que jubila, ¿cierto? Y que ha tenido una carrera académica, una trayectoria destacada, y por lo tanto yo diría que existe, tal vez no con las mismas formas de antaño, pero sí en el fondo sigue habiendo esa consideración y ese respeto a ese profesor, ¿cierto? A ese maestro, ¿ya? Que se gana eso con su trabajo cotidiano. Volviendo ahora al vínculo ciencia, humanidades, arte, yo siento que se ha desarrollado demasiado en la cultura occidental el logocentrismo, digamos, y una dimensión más bien científica, tecnológica de la vida. ¿Qué carreras tienen ustedes vinculadas al arte en la Universidad de Concepción? Nosotros tenemos licenciatura en Artes Visuales, y también apoyamos todo lo que es la parte de pedagogía en artes plásticas, que pertenece a la Escuela de Educación, pero el Departamento de Arte les hace las clases de arte. Además tienen arquitectura. Hay arquitectura también, exacto, exacto. ¿Diseño tienen? No, no hay diseño, pero arquitectura. En todas las universidades hay asignaturas electivas y complementarias. Perfecto. Y todos los alumnos pueden tomar asignaturas de arte perteneciendo a otras carreras, como para hacer su educación más integral. ¿Y hay un interés de los alumnos? Sí, por supuesto de que sí. En el mundo? Cada año más. Ah, qué cada bueno, año más. Qué bueno, sí. qué bueno. Yo siento que es bastante positivo lo que está pasando entre los alumnos, que están viendo, yo creo que es por la tecnología, realmente, porque la tecnología está ocupando la mayor parte del tiempo de todas las personas, y finalmente el arte yo lo encuentro más personal. Por lo tanto, cada vez más yo siento que los alumnos se están acercando al área artística para desarrollar esa parte personal que en este momento es como tan solitaria. Sí. Ahora, tan hermoso que tienen, usted preguntaba esto de la relación arte, ciencia, tecnología. Sí. Lo que pasa es que aquí las tecnologías pueden ser muy útiles para hacer una difusión cultural y artística mucho más efectiva. Por ejemplo, María Soledad podría contar en breves palabras, por ejemplo, esta aplicación que tienen en la Pinacoteca, donde usted puede visitar la Pinacoteca sin ir a la Pinacoteca. En cualquier parte del mundo. En eso. Qué fantástico. Sí. Estamos súper contentos con eso. Se acaba de lanzar ese proyecto. Tenemos un tour virtual que puede ser de cualquier parte del mundo, como usted dice. Y lo interesante de esto es que estamos a la altura de cualquier museo internacional, porque se puede recorrer la Pinacoteca y sus salas en forma real, en las muestras que están ahora, y las muestras además patrimoniales. Y las muestras patrimoniales están con información cada obra. Uno puede acceder a cada obra y obtener información de la obra. Yo siento que eso es muy importante porque se expande el conocimiento, ¿no es cierto? Pero además ayuda a los investigadores de repente a ingresar virtualmente, ver lo que hay para después investigar un poco más a fondo. La otra cosa que tenemos que es
tenemos que estar más orgullosos aún porque es la primera a nivel casi latinoamericano, no se ha hecho en Chile, es una aplicación móvil que usted va con su aparato electrónico y puede acceder a tener un tour virtual. Usted va en su tiempo recorriendo las muestras patrimoniales y obteniendo información de la obra. Además que está hecho para niños, que hablábamos recién que los niños son los que más están naciendo con esto, entonces finalmente lo manejan de buena manera. Y hay juegos para los niños, y juegos muy interesantes, cosa que tengan un vínculo con la obra de manera entretenida primero, para después culturizarse a través de ella. Así que de verdad que estamos muy contentos con eso, yo creo que somos bien pioneros en eso, y estamos visualizándonos a nivel mundial en este momento. Ahora viene una reforma educacional, bueno, usted ha estado bien vinculado, es el presidente del G9, bueno, ha sido una voz también importante porque la Universidad de Concepción tiene un prestigio, pues eso es indudable, el tiempo, los profesionales que han sacado adelante, su vinculación con el medio, eso es innegable, es la que tiene la región más fondos de investigación. ¿Cómo ve usted la reforma? Y eso es una pregunta. Y lo otro, ¿cómo proyecta en el contexto del Chile de hoy la universidad en 20, 30 años más? A ver, lo primero que tiene que ver con la reforma, yo creo que en general, y esto puede ser un consenso dentro del país, digamos, que es necesaria una reforma, y voy a hablar aquí del sistema de educación superior, no de la reforma de la educación básica o media que ya tomó su curso el año pasado con las modificaciones y las leyes que se han hecho al respecto. Y la educación superior evidentemente necesita una reforma que primero resuelva muchos de los temas que enfrentan los 3 niveles de educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, respecto a un tema que es fundamental, que es la calidad, centrarse en el tema de la calidad. También el tema de la regulación, por ejemplo, esto que ha sucedido, que sucedió con una universidad en Valparaíso, en Viña del Mar, ¿cierto?, fue muy dramático. O sea, yo diría que vergonzoso. Vergonzoso. Claro. En este momento, si uno lo mira desde el punto de vista de la responsabilidad que tuvo que tomar el Estado con eso, hay no menos de 26.000 millones que se han tenido que dedicar para resolver el problema de esos jóvenes que quedaron huérfanos de universidad. Y por lo tanto hay un tema de regulación, hay un tema de calidad que se aborda a través de la ley de aseguramiento de la calidad y de las modificaciones que haya que hacer a esa ley y a la forma que se está haciendo la certificación de calidad a través de los procesos de acreditación. Y hay un tema de financiamiento complejo porque no cabe duda que, y eso está en los datos y en las cifras de los países de la OECD, ¿cierto?, que en nuestro país la inversión en educación superior se estaba haciendo en un porcentaje muy alto de recursos privados, vale decir, a través de los aranceles, ¿cierto? Claro. Y la inversión pública muy poca, si bien es cierto el total comparable con otros países de la OCDE, pero la proporción... Pero eso dejaba a muchos pobres en el camino. Absolutamente. En el fondo esa es o endeudados los estudiantes, ¿cierto?, cuando eran profesionales. En el camino. Entonces, se necesita una reforma. Podemos partir de ese predicamento. Dígame. Le propongo, don Sergio, que vayamos a una pausa y seguimos con este tema. Con este tema que es muy interesante y sobre todo pensar en el futuro, porque la verdad que el futuro de la región y el futuro de la universidad van de la mano. Si eso así es cosa de verlo nomás. Así es. Escríbanos a @pediálogo, no importa saber lo que usted piensa del programa, de cómo seguimos adelante, y este programa siéntalo suyo. Y seguimos conversando con don Sergio Lavanchi, con la profesora María Soledad González. Bueno, en conclusión, la reforma universitaria es necesaria y pretende que no queden jóvenes talentosos en el camino. Ese es un tema. Y yo quisiera la segunda pregunta.
¿Cómo ve la Universidad de Concepción, que claramente va de la mano de la región, es un referente, tiene 96 años, todas las otras universidades hacen un aporte, evidente, pero son jóvenes? ¿Cómo proyecta usted con todos estos cambios la universidad? A ver, las universidades tenemos alguna forma de orientar, ¿cierto?, nuestro quehacer y nuestra acción en base a lo que se conoce como planes de desarrollo. Y que es un instrumento de gestión, no hay que tomarlo de otra manera, ¿cierto?, donde nos proponemos en las distintas áreas del quehacer universitario avanzar, ¿cierto?, y ese avance irlo midiendo con indicadores, ese avance hacerlo con algunas estrategias, ¿cierto?, algunas acciones y después ir midiendo con los indicadores. Normalmente esos planes son a 5 años. Ahora, ¿qué es lo que persigue una universidad? ¿Qué es lo que queremos de la universidad? Es lo que nos tiene que indicar hacia dónde orientar entonces estos planes estratégicos, estos planes de desarrollo. Y obviamente tenemos que entonces colocar nuestra atención en cuáles son las funciones principales o fundamentales de la universidad, porque tiene otras también y con el tiempo se han ido agregando algunas que antes no se pensaban. Por ejemplo. Por ejemplo, hoy día el tema de la vinculación con el medio se le ha dado muchísimo más importancia que la que siempre ha tenido, porque siempre ha tenido vinculación las instituciones y se vinculan de distinta manera. Pero yo creo que en los últimos años esa ha sido una dimensión que todas las universidades de alguna manera han encontrado que es fundamental llevarla a cabo de la mejor forma posible, incluso creando estructuras especiales para orientar esa acción, ¿cierto?, direcciones o vicerrectorías de vinculación. Hay otro aspecto que también antes no estaba, digamos, en las funciones de la universidad, cuando le llaman esta es la tercera misión o la cuarta misión, no sé, de la innovación, emprendimiento, innovación. Antes era ciencia. Medio ambiente también. El medio ambiente, sí, por supuesto. De manera que cuando uno piensa en eso, primero la formación de nuestros profesionales y científicos hay que proyectarla de manera que cada vez, por supuesto, el tema de la calidad nunca vamos a poder desprendernos de él. De hacerlo con mucha calidad, con mucha pertinencia de lo que el país necesita y por lo tanto en el tema de la formación de pre y posgrado hay que tener esa mirada de futuro. Yo quisiera decirle que la Universidad Católica de la Sede de Concepción hemos hecho esfuerzos grandes de buscar recursos entre particulares, empresarios, para promover la universidad, para hacerla crecer, y la verdad que nos ha ido mal. O sea, yo siento una cierta indiferencia frente a lo universitario. Entonces yo le digo a estas personas, oye, pero si esta universidad es donde se forman los futuros profesionales, y evidentemente que los recursos son insuficientes, sobre todo para generar mayor oportunidad en los más pobres. ¿Usted siente que hay un interés del mundo empresarial por la Universidad de Concepción o solamente piden, pero el aporte que hace es poco? Yo creo que el mundo empresarial, las empresas se relacionan y particularmente con nuestra universidad, pero esa relación va siempre a través de proyectos específicos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos hoy día en la Universidad de Concepción un centro de biotecnología, trabajamos con las forestales, ¿cierto?, como mejorar las especies, hacerlas resistentes al ataque de plagas, de condiciones climáticas a través de la biotecnología. Ahí va a haber interés, hay una cosa específica, ¿cierto?, y eso sucede también en otros campos. Sin embargo, nuestro país tiene una diferencia muy grande con otros países. Estados Unidos, por ejemplo. Y otros como desarrollados, donde hay un gran porcentaje del Producto Interno Bruto a las actividades de investigación, de innovación, porque existe el convencimiento de que por ahí va el desarrollo de los países. Eso es una cuestión. En nuestro país, eso todavía pareciera que no se entiende. Hemos visto recién, fíjese, monseñor, una situación que se ha producido en CONICET con el presidente de CONICET, que ha renunciado, don Francisco Brieva, ¿cierto?, porque dice, ya no pude hacer más. O sea, un presidente CONICET que está 6 meses sin que le paguen sus remuneraciones, yo encontré que ya era... Sí. Entonces, ¿dónde está el interés? Por un lado, del Estado, ¿cierto?, de ir avanzando, como se ha dicho muchas veces,
de ese porcentaje del PIB que se va a destinar, por un lado, a estas actividades. Y por otro lado, en estos países, la relación del aporte público, estatal, y el privado está revertido con la situación nuestra. ¿Ya? Bueno, de hecho, absolutamente. muchas universidades en Estados Unidos se han creado de donaciones importantes, de fundaciones, de familias. Yo pienso que en eso tenemos una gran deuda. Fíjese que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si hablaba de una indiferencia, o sea, una globalización de la indiferencia. Y yo creo que la universidad en general, en el ámbito de la investigación, de la pedagogía, de la enseñanza, son lugares de cambio social tremendamente importantes y culturales. Y yo siento que eso no está asimilado en la cultura. Yo tengo la impresión que en general estamos bastante solos. Yo no sé si usted percibe eso, y especialmente en aspectos tan importantes de una sociedad, pero tan sensible como es el mundo del arte, Sí. de la creación. Por ejemplo, en Concepción no hay una escuela de teatro formal en una universidad. Es raro entender eso, ¿no? Y es por razones económicas, en definitiva. Exactamente, yo creo que es económico, pero Concepción tiene una amplia variedad de gestores culturales y de entidades culturales que se manejan en el ámbito del teatro, de la danza, y que de alguna manera tenemos un nombre, ¿no es cierto, Concepción? Porque yo diría que es una ciudad que se caracteriza por eso. La Escuela de Verano, por ejemplo, cada año recoge un poco de esto y lo hace partícipe a la ciudadanía. La Escuela de Verano, por ejemplo, de este año, que se llama Los sonidos y sus espacios habitables. Es un título sugerente para todas las áreas del saber de la universidad. Y además es bonito, es bonito. Y además justamente para lo que estábamos diciendo ahora. Pero yo creo que igual las empresas o las personas que podrían colaborar, la colaboración es menor. Entonces hay que hacer muchas cosas por amor y por ganas de mostrar lo que nosotros tenemos en la universidad, que es grande. La Escuela de Verano en realidad tratamos de abarcar todas esas áreas. ¿Tienen? ¿Cuántos alumnos tenemos en la universidad? ¿Todos los años de la escuela? No, de Es de la escuela de verano. Sí. No, es que la escuela de verano, muchos. En realidad no le podría decir exactamente cuántos alumnos, porque se dictan cursos y además... Y muy diverso y muy variado. Muy diverso. Y eso es interesante. Y hay distintas actividades culturales en el foro. En el foro todos los días durante 3 semanas hay actividades culturales, que cuando usted dice no hay escuela de teatro, pero nosotros tratamos de tener teatro, cine, música, la orquesta para todo el público. Sí, muy bueno. Entonces igual se hace un esfuerzo que requiere de dinero, ¿no es cierto?, pero que se muestran todas las variedades culturales. Se trata ahí de incentivar, ¿cierto?, este aporte del sector privado a través de distintos instrumentos, pero funcionan o no funcionan. Por ejemplo, la ley de donaciones para la parte cultural, la que se llamó en un tiempo la ley Valdés, ¿cierto?, Sí. porque él era el que propiciaba esto. Al final tenía tantas trabas burocráticas que al final la empresa decía, sabe, no. Un tiempo tuvimos nosotros como universidad y como corporación cultural de la Corcudec, para las presentaciones musicales, sinfónicas y de todo tipo, donaciones. Después se acabaron porque resulta que la ley que trataba de incentivar esto no funcionaba. En el tema científico, con franquicias tributarias para las empresas, ¿cierto?, para que descuenten de los tributos aquello que dedican a investigación e innovación, tampoco ha dado buen resultado. Entonces ahí tenemos una falencia muy grande, porque realmente cuesta mucho conseguir un auspicio para actividades culturales, muy difícil. Sí. En la parte de investigación, si no hay un interés específico que tiene la empresa para obtener algún producto, el desarrollo de algún proceso, tampoco va a haber mucho. Entonces ahí tenemos una complicación. Y por otro lado, con un porcentaje, repito, del PIB, del Producto Interno Bruto, dedicado a investigaciones, 0,3, ¿cierto?, del PIB respecto a otros países. ¿Comparado a otros países cuánto es? No, el 2,5, 2,8, países como Japón, países como, yo diría, Finlandia, todos estos países que han visto allí que está el desarrollo. O sea, no es a través de las materias primas solamente. Las materias primas muy importantes, pero lo que se conoce y todos sabemos y entendemos, agregar inteligencia a esas materias primas, valor agregado.
Y eso se hace con ciencia, tecnología, conocimiento. ¿Ya? Ustedes tienen un buen porcentaje de profesores con PhD, ¿no? Sí. Ya. Un alto porcentaje, yo diría un 70% de nuestros profesores tienen PhD. Y apuestan, digamos, a una planta docente, digamos. Sí, absolutamente. O sea, no universidades que tienen profesores que hacen una clase, se van, o sea, apuestan. O sea, es una universidad compleja, digamos. Absolutamente. En el sentido amplio de la palabra. ¿Y usted siente que hay un reconocimiento del Estado? Porque yo creo que con mucha claridad su universidad, la Universidad Católica, también prestan un servicio público indudable, digamos. ¿Usted siente que en estas conversaciones hay un reconocimiento o cree que hay una cierta segregación? Yo creo que lo ha habido en el tiempo. Sin embargo, hoy día, como estábamos hablando de la reforma y particularmente lo que está pasando hoy día con la discusión del presupuesto y en educación superior, que está muy compleja porque finalmente se instala allí una glosa de gratuidad, ¿cierto? Que ha complicado y ha complejizado mucho la discusión. Hemos escuchado que se va a rechazar, que se vota este jueves, que la gratuidad debería empezar entonces solo por las universidades del Estado, si es que hay alguna impugnación respecto a discriminación, etcétera, etcétera. Y uno ve que hay sectores en el ámbito político que piensan de que sí, que la educación estatal tiene que tener una primacía absoluta respecto del aporte del Estado a ellas. Y la verdad es que si uno mira el concepto de educación en forma más amplia, llamémosle, porque nosotros, y yo lo he planteado particularmente, es una visión. Lo estatal en educación superior universitaria, por lo menos, voy a decir universitaria, sí, no se puede limitar a una concepción jurídica, ya formal, de que lo público es lo estatal. Yo creo que hay instituciones, y en el caso de las instituciones que están en el Consejo de Rectores, claro, que no son estatales, que son 9, ese sentido de lo público, como quiera llamársele, vocación pública, responsabilidad pública, compromiso público, está presente. Un servicio a la comunidad desinteresado, sin fines de lucro. O sea, en el fondo fueron personas visionarias que idearon esto. Así es, claro. Así es, porque finalmente uno tiene que preguntarse qué es lo que persigue una institución de educación universitaria, voy a decir en este caso, que no tiene ningún otro fin que no sea formar a las personas de la forma más integral posible, entregar bienes de interés público para el país. No los mueve nada más. Entonces, no los mueve otro interés que no sea ese. Entonces, se dice, no, es que en otros países, es que nuestro país tiene una historia de desarrollo de la educación universitaria distinta a la que puede tener Inglaterra, Estados Unidos u otros países. Y tenemos que vivir con esa historia. Hasta el año 81 había 8 universidades que fueron, desde que se crea, desde que se deriva, mejor dicho, de esa academia monárquica que había la Universidad de Chile el año 1842, ahí parten las universidades, el año 1888, la Universidad Católica en Santiago, nosotros en el año 1919, y ahí va la historia de la educación universitaria. Entonces ahora, como nacen después del año 81 nuevas universidades, se pretende olvidarse hacer olvido de eso. Y eso no puede ser tampoco. Entonces nosotros hemos planteado claramente que si bien es cierto el Estado tiene una responsabilidad con sus instituciones, está fuera de toda discusión, pero hay otras instituciones que tienen que tener un reconocimiento similar para que cumplan esta función desinteresada, sin fines de lucro y que no es la otra que es lo que yo decía. ¿Cuál es el perfil de alumno que estudia en la universidad? ¿Son de la región? ¿Vienen de todo Chile? ¿El perfil socioeconómico? No, cambió mucho esa distribución al crearse universidades regionales, ¿cierto? Ya. Porque cuando había 8 universidades hasta el año 81, claro, cuando un joven quería estudiar medicina, por ejemplo, o se quedaba en Concepción o se iba a Santiago, esas eran las opciones. Hoy día si está en Magallanes... Y la Austral también estaba opción en medicina. La Universidad Austral. Sí, claro, lo tenía, ya. Sí, tenía. Bueno, pero igual. Pero alguien de Magallanes, por ejemplo, hoy día tiene una universidad ahí en la Universidad de Magallanes, tiene medicina, ¿ya? O si se va a Antofagasta, claro. Entonces eso ha cambiado mucho. Ya. Y en el caso nuestro, hoy día, nuestros estudiantes provienen en un 80 y algo de la 8ª región, unos pocos de la 9ª y de la 7ª
y después de algunas otras regiones, pero mucho más marginal, ¿ya? O sea, se puede decir que es una universidad regional, digamos. Del Ya. punto de vista de captación de sus estudiantes, pero Ya. del punto de vista del impacto que tienen otras actividades, nos consideramos de impacto nacional. Sí, claro, pero yo me refería en el fondo a la pregunta... Desde el punto de vista de los estudiantes, sí. de los estudiantes. De pregrado. ¿Y cuáles son las carreras más solicitadas? Las más tradicionales, como siempre, Ya, medicina, odontología, derecho, ingeniería. Esas son como las que, ingeniería comercial, son las que tienen mayores postulaciones, captan los mayores puntajes de corte, porque ahí hay una cuestión y una expectativa de los jóvenes de una carrera, ¿cierto?, que pueda significarle el día de mañana tener campo ocupacional, Sí, claro. una buena remuneración, y son esas las clásicas, pero nosotros en general tenemos una buena, yo diría, postulación a las distintas carreras que ofrecemos. Ahora, es interesante ver que todas las autoridades políticas de la región, con las cuales uno tiene conversaciones, una gran mayoría han estudiado en la Universidad de Concepción. Una gran mayoría, personas entre 50 y 55 años. Es decir, pareciera ser que tiene también una vocación de generar en los estudiantes servicio público, lo cual me parece muy importante. Así es, y fíjense que yo he estado, por mi cargo, ¿cierto?, en distintos lugares del país. Un año que fui a Coyhaique, porque ahí tenemos un proyecto de investigación. Cuando se supo que iba a ir el rector con alguna autoridad en Coyhaique, así como en 3 o 4 días se juntaron 150 exalumnos, Claro. de derecho, de dentística, de enfermería, etcétera, y nos reunimos con ellos. O voy allá al norte, ya donde está Chuquicamata, Calama, y ahí mucho, o sea, formamos. Nosotros estamos graduando a nivel de pregrado al año alrededor de 3.000 jóvenes. ¿Cuánto? 3.000 3.000 al año. graduando. Ya. Obviamente, no todos se quedan acá, Bueno, porque claro. hay un tema también de que esta región, y ese es un tema muy, muy importante, tiene un problema nuestra región. Sí. Y es por eso que el gobierno regional también está preocupado, ¿cierto?, de tener una estrategia de desarrollo regional. Estuvimos el otro día en la Universidad de Concepción justamente haciendo el lanzamiento de un plan regional de ordenamiento territorial. Lo vi. Entonces muchos de nuestros estudiantes, y está bien, o se van al norte, a la empresa minera, o se van a Santiago, y hay estudiantes de la Universidad de Concepción, de Arica a Punta Arenas, en un buen número. Si uno saca la cuenta cuántos estudiantes, cuántos profesionales hemos graduado en estos 96 años, podemos estar llegando perfectamente a muchísimo, 90.000, 100.000 profesionales. ¿Y cuál es su sueño desde el punto de vista de la extensión, del arte, de todo lo que usted hace pensando en 20 años más? Estamos haciendo otras cosas y también, más que 20 años más, yo como que trabajo lo que está pasando ahora y tratar de potenciar eso. En el sentido, por ejemplo, que estábamos hablando recién de los estudiantes. A mí me parece algo muy interesante que vamos a partir el próximo año implementando en la Casa del Arte, que es un tremendo patrimonio que tiene la universidad y que tenemos que sacarle el partido también con nuestros estudiantes. Entonces, las personas que estudian arte, pedagogía en arte, las que van a enseñar en los colegios, van a tener la posibilidad de hacer práctica profesional durante un semestre en la Pinacoteca, para saber realmente en qué consiste, ¿no es cierto?, ese tremendo patrimonio que tenemos ahí y difundirlo y tomarle el valor de lo que significa tener en la región, en la ciudad de Concepción, a disposición de todo el alumnado. Entonces, por ejemplo, cosas como las que están pasando ahora, eso para mí es un logro. Otro que estamos, por ejemplo, con un convenio con Integra, con los niñitos de los jardines infantiles, que a mí me parece tan interesante. Partimos hace un mes exponiendo la obra de la Pinacoteca a una altura para que los niños se sientan acogidos por la obra y no se les venga el arte encima finalmente y que lo puedan comprender mejor. Ellos están colocando sus niños y nosotros les estamos colocando la enseñanza. Entonces también hay un vínculo súper importante, porque siento que si el niño tiene una educación artística desde muy pequeño, por supuesto que va a ser un estudiante profesional mucho más íntegro.
Entonces, si usted me habla a 20 años, no, yo pienso los logros que vamos haciendo cada día para mí tienen la importancia, Sí, claro. y seguramente eso se va a ver en el futuro. No me Qué cabe bueno. la menor duda que se va a ver. Bueno, la verdad que lamentablemente el tiempo es implacable. El tiempo en televisión es muy... Implacable, pero yo quiero agradecerle sinceramente No, con mucho gusto. la profundidad de su análisis, y estamos trabajando juntos, estamos en lo mismo. Yo creo que todas las universidades, sobre todo las que pertenecemos al G9, nos interesa hacer ver, digamos, que nuestro interés son los jóvenes, el país, el bien común, la superación de la pobreza, elevar el nivel cultural de nuestro país. Por lo tanto, estamos muy unidos en todo eso, en el Consejo de Rectores, y bueno, esperemos que las personas valoren también lo que tienen acá en su universidad, en la nuestra y en tantas otras que hacen un bien inmenso. Y yo quisiera pedirle que nos escriban a @pediálogo y decirle especialmente a los jóvenes, pero también a la familia, que tenemos la gran peregrinación juvenil de Cabrero a Yumbel. Por lo tanto, los esperamos a las 8:30 de la mañana en el estadio de Cabrero, donde vamos a iniciar nuestro camino, 18 kilómetros, para llegar al santuario de Yumbel. Y quisiera, como regalo, el Instituto de Teología, muy generoso, le trae un libro para cada uno, la sonrisa de Beatriz, yo creo que ese del profesor Molteni. Muchas para gracias. usted, y para usted este libro Ética y Política, escrita De por Agustina. Rosa Peña y Rodrigo Colarte, profesores de Muchas gracias. todos del Instituto de Ajá. Teología de la universidad. Por lo tanto, es Se lo agradezco porque yo conozco al padre Agostino. pero que es artista Así que, también, sí, ¿ah? definitivamente. Es una buena sí. manera de Sí. vincularnos, y esta es su casa. Ujú, muchas Agradecer gracias. también haber estado, y como siempre gracias a los alumnos que se quedan hasta tarde para sacar adelante este programa Diálogo. Hasta luego. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.